Los líderes autoritarios no creen en la planificación, sino que tienen un objetivo y un propósito único, que es el poder como un fin en sí mismo. Las personas que no planifican su vida, lo que hacen es someterse a la dirección del viento. Pero ¿cómo es posible que al pobre lo que le toca es una brisita de la riqueza? Amigas, amigos, saludos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa A Partir de Ahora. Hoy, ya ustedes habrán adivinado, como es viernes, tenemos a Bernardo Matías, el hombre de los viernes, con un tema muy interesante. Bienvenido. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo, que este año sea de salud y armonía sobre todo. Sí, el primer programa, el primer hombre de los viernes de 2023. Así es. Y también le enviamos nuestro deseo a nuestros amigos y amigas televidentes para este año 2023. Y precisamente de eso queremos hablar, que todo el mundo comienza a hacer planes, metas, propósitos, declaraciones. Yo declaro, yo aspiro, yo sueño, yo deseo. Y vamos a hablar sobre un tema: ¿por qué no cumplimos las metas que nos proponemos cada año? Y creo que se da en y vamos a verlo en lo individual, en lo social y hasta en lo gubernamental. Son de los signos del atraso de su desarrollo. Por lo menos es una parte, porque puede ser que este fenómeno se dé también en algunos países desarrollados, no necesariamente a nivel de Estado, de gobierno, sino de las personas. Se planifica y luego no se cumple. Entonces, hay factores que influyen. Incluso hay un autor llamado David Norton que habla de que 9 de cada 10 organizaciones fallan en la implementación de sus planes y de sus estrategias. Bueno, es un buen averaje. Y él está haciendo, es un dato para a nivel global, no se está refiriendo a un país en particular, sino habiendo hecho un análisis de un conjunto de empresas de diferentes países, desarrollados y subdesarrollados. Evidentemente que cuando hablamos de la planificación, ya sea de la planificación de tu vida, de las metas personales, individuales, las familiares, la planificación de un gobierno, el primer requisito es que tú creas en la planificación como una herramienta importante para tú dirigir un gobierno o para autodirigir tu vida o dirigir una familia o una empresa. Porque si no crees, vas a llenar un requisito nada más. Y yo no estoy diciendo algo como si fuera una verdad de perogrullo, es que la mayoría de gente no cree en la planificación. Y cuando las sociedades como la nuestra están muy matizadas por una cultura autoritaria, los líderes autoritarios no creen en la planificación, sino que tienen un objetivo y un propósito único, que es el poder como un fin en sí mismo. Entonces, para yo alcanzar el poder, voy viendo en el camino las diferentes variables que me son útiles para alcanzar el poder. Si tengo que aliarme con el demonio, me alío con el demonio para poder alcanzar el poder. Si tengo que atacar al demonio, ataco al demonio. Mira, yo he reflexionado sobre eso, perdón, Bernardo, porque hemos tenido líderes incluso intelectuales. Voy a citar 2 ejemplos rápidamente. El presidente doctor Joaquín Balaguer y el presidente Juan Bosch. Ambos en distintas ocasiones llegaron a decir que la democracia no era para países como estos, que eso era como un lujo de países ricos, como quien dice, eso es soñar, eso no, aquí no hay democracia. Juan Bosch lo llegó a decir diciendo la democracia no existe, donde la gente se va a la cama sin comer y anda descalza, y propuso su famosa tesis de la dictadura con respaldo popular. Y Balaguer en más de una ocasión decía que eso era un lujo, que era una pretensión de nosotros, pero que
en estos países la democracia no se impregnaba, no progresaba. Y al referirse a otros intelectuales, dijo, eso debió nacer como en otro país. Cosas así llegó a decir Balaguer. Lo dijo, por ejemplo, de Francisco Avelino. No, y yo lo he vivido en la cotidianidad. A mí me tocó trabajar en una institución donde, así de manera explícita, algunos de los gerentes decían, yo no creo en la planificación. Así directamente. Sí, y yo le decía, ¿y qué tú haces aquí? Ni por allante. No, ¿y qué tú haces aquí? Yo pensé soy yo y renuncio de una vez. Entonces hay que creer en la planificación y en que es efectiva. Ahora bien, cuando hablamos de planificar, también hay que tener conciencia de que vivimos un mundo muy cambiante. Y precisamente por ser tan cambiante hay que planificar. No vivir la vida en función de lo que aparece en el día a día. Porque eso es muy común, como tú decías, de las sociedades donde la gente vive para la sobrevivencia, para subsistir. Para cada día. Exacto. Las personas que no planifican su vida, lo que hacen es someterse a la dirección del viento, por donde vaya el viento. Pero eso pasa también con los gobiernos que no planifican un país. Y ese viento a nivel de los gobiernos normalmente son los organismos internacionales que nos trazan pautas. Si tú te pones a analizar, yo tengo pendiente hacer un estudio, un análisis de las reformas y los cambios que se han hecho en este país y cuáles de ellas han sido producto de la iniciativa propia. Bueno, que yo creo que la mayoría, país, porque de hecho yo oigo mucha gente. ¿Y cuáles han sido producto de la influencia de organismos internacionales? Por ejemplo, la creación del Banco Central y la moneda, que mucha gente dice, ¡ay, qué Trujillo! Los tratados de Bretton Woods, que dijeron a todos estos países que no tenían eso, tienen que hacer esto. No, y uno de los grandes cambios que hemos enarbolado como país en estos 20 años, 20 y tantos años, es lo de la reforma de salud y seguridad social. Eso fue importado. Eso es un diseño. Sí, eso fue importado. Y si tú te pones a ver los programas sociales, todo eso son diseños. Hasta la misma, la parte que tiene que ver con la educación, los modelos educativos, la reforma del Estado, la reforma electoral, son diseños. Todo. Entonces, como país, como nación, ¿cuáles son nuestros propios propósitos? ¿Hacia dónde vamos? Y como decía, vivimos un mundo muy volátil, muy incierto, complejo, ambiguo en la posmodernidad. Entonces muchas veces tú planificas cosas y no te producen cambios. Por ejemplo, el COVID le cambió la vida a todo el mundo y a todos los países. Pero a nivel personal, una llamada telefónica te puede cambiar el rumbo de tu vida. ¿Sí o no? Sí, y tú tener unos planes, unos propósitos. Hubo una llamada famosa al final del gobierno pasado. Ah, sí. Yo no me refería a esa parte. Y ha habido muchas. En la vida misma. Muchas. Y a un presidente que le tiraron un expediente en el escritorio y como condición para otra cosa y tuvo que ceder. ¿Qué pasa en términos culturales en sociedades como las nuestras? En sociedades como la nuestra, nosotros vivimos con una visión muy cortoplacista de la vida. No pensamos más allá de un año. Por eso, tú dices, planificar cada año es parte del cortoplacismo también, porque uno debería pensar en función de los próximos 5 años, hacia dónde yo apunto. Pero todos los años que hacemos de que un plan. Y hay gente que compra una agenda y la anota y después la abandona. Tú sabes que hay algo que me gusta de mi hijo adolescente, Josué David, que él desde muy temprano, y ha sido consistente, él se ha propuesto unas metas, y él sigue hablando de esas metas. Qué bien. Tú ves, y se la propuso muy a largo plazo, y tiene metas a largo plazo. Pero vamos a ver qué hay que hacer para alcanzar esas metas a largo plazo. Vamos a la pausa y volvemos. Y a corto plazo. Bien.
Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Cuando hablamos de planificar y al empezar un año como el año 2023, hay algunas cosas que hay que tener claras. La primera es entender el presente, tener claro dónde estamos. Ya hay muchísimas herramientas para hacer análisis de dónde estamos. Hay una herramienta que yo la uso mucho cuando me toca apoyar a algunas personas o apoyarme a mí mismo, que se llama La Rueda de la Vida, donde ahí hay unos 8 o 9 ítems, donde tú vas a dar unos puntajes en qué lugar tú te encuentras. En términos de estado hay muchos instrumentos de análisis, de diagnóstico, análisis FODA, análisis PESTEL, no lo voy a explicar ahora, tú ves, monitoreo, herramientas de monitoreo, y el país tiene una sobredosis de diagnóstico. Y los problemas que hay que enfrentar en este país están claros, claritos. Yo siempre apuesto que el tema número 1 de este país se llama pobreza. Y esa pobreza está combinada con salud, educación, empleo. Y podríamos agregar otros temas, pero cuando tú articulas pobreza, salud, educación, empleo, ahí hay un paquete ya de prioridad. Y hay diagnósticos sobre la salud, el empleo de sobra. ¿Dónde estamos? Ahora el otro punto es a dónde queremos llegar, tener una visión clara. Yo puedo planificar todo lo que quiera, pero si no tengo una visión clara de la vida, no voy a lograr mi propósito. Y se trata, esto es una cuestión filosófica, de quién yo soy, a dónde yo quiero ir, cuál es el lugar mío en la vida, para qué yo nací, hacia dónde quiero ir. Pero eso es válido para un partido. ¿Cuál es el papel de este partido? ¿Para qué nació? ¿Para qué se construyó? Llegamos al gobierno, ¿para qué llegamos al gobierno? ¿Cuál es la visión? Y ahí comienza a complicarse la vida y sobre todo en la conducción de un gobierno, porque cada funcionario tiene una visión de la vida y de su propósito, o a veces no tiene ninguna visión más que acumular riqueza. El poder por el poder. Y tener el poder como un fin en sí mismo, y no el poder para generar transformaciones, cambios que sean útiles a la sociedad, a las otras personas, sino el poder para acumular, para hacer riqueza. Todo lo que hacen es en función de qué le da poder y qué le da riqueza, no qué contribuye a transformar. Tengo una visión clara, sé dónde estoy, pero tengo que priorizar. Si tú haces un plan de vida, no quieras resolverlo todo en un año. Plantéate 3 prioridades este año. Como país, ¿cuáles son las prioridades como país? No querer hacerlo todo. Si tú te preguntas, ¿cuáles son las prioridades actual en el país en términos gubernamentales? Tú podrías decir, bueno, parece ser que es el tema de la corrupción, la prioridad. Pero... o el seguir incrementando el desarrollo del turismo, que se vea un esfuerzo en esa prioridad. Y yo digo, bueno, si los datos dicen que el principal problema de este país se llama pobreza, ¿cuáles son las estrategias orientadas a reducir pobreza? La brisita navideña no reduce pobreza. No, eso son cosas muy puntuales, eso no... Pero es mucho más que eso, Gustavo, de puntuales. Cuando yo veo ese anuncio y todo el asunto de las canastas navideñas, porque es una versión un poco más moderna, lo que se ha hecho siempre, de que dan cosas a la gente. Es un tema de redistribución de la riqueza. Cuando yo veo, oye, pero ¿cómo es posible que al pobre lo que le toca es una brisita de la riqueza que o se una produce en este cajita? país? Sí, pero, o una cajita. Hubo un líder político que repartió cajas como en la época de Balaguer, de Trujillo y en su propia gestión de gobierno. Tú dices, así no se construye pobreza, pero todos sabemos que detrás de eso hay un proyecto electoralista que sí es un objetivo, un propósito, con un fin que es alcanzar el poder. O mantenerlo. El poder o mantenerse en el poder. Pero es la pobreza y su reducción, para no hablar de eliminación, porque es una mentira hablar de eliminación de pobreza en 4 años, y países como los nuestros, es una prioridad.
La salud es una prioridad. No, la salud en este país nunca ha sido una prioridad. Porque la prioridad comienza a evaluarse cuántos recursos tú destinas a esa prioridad. Y además la parte de la prevención, que prácticamente aquí no existe en salud. Ya eso es la parte del modelo, pero sí, pero digo es yo, solo en términos de inversión, que República Dominicana está entre los países de más baja inversión en salud. Entonces no es una prioridad la salud, no, si la inversión es baja. Donde está tu corazón, está tu tesoro. O donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿qué dicen? Una de las dos. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, dice Jesús. Exactamente. Es muy importante cuando nosotros planificamos aprovechar los momentos hitos para dar salto. ¿Qué es un momento hito? Son momentos que marcan en la vida. Por ejemplo, si tú, en términos personal, este año empezaste un trabajo nuevo, importante, relevante, donde es una oportunidad para cambiar tu condición de vida, es un hito en términos de cambio de vida. O empezaste un negocio, o terminaste tu carrera, o va a iniciar una carrera nueva, o vas a tener un hijo, o te nació un hijo. Esos son hitos que marcan, que dan salto y tú tienes que planificarte. Desde que te nace un muchacho, te cambia la vida. Es más, yo siempre he dicho que cuando tú compras un carro, es un hijo que te nace. Porque hay que darle leche, gasolina, eso, hay que ponerle zapatos. Fácilmente más que un muchacho cuesta. Hay que llevarlo al médico, que es el mecánico. Hay que bañarlo. Sí. Y hay que cuidarlo y todo eso. Pero tenemos que aprovechar, saber cuáles son los momentos hitos que yo tengo este año que van a ser relevantes. En ese momento hito, ¿qué salto voy a dar en ello? Hay que diferenciar cuando tú planificas el sueño de las metas. Ay, yo sueño con ir a París. Yo sueño con una maestría. Yo sueño con un Nueva York chiquito. Yo sueño con ver... Y hasta el soñamos el gobierno que pensamos desde niños. No, en el programa pasado yo dije, yo sueño con un mundo solidario, con una red solidaria, sin las competencias, que tú no tengas no necesites un pasaporte, una visa. Sueño con que un mundo donde no haya manicomio ni haya ejército. Pero esos son sueños. Sí, sí. Es una subjetividad que tiene un componente más emocional que otra cosa. Ahora, esos sueños ayudan a anticipar cosas concretas. Es bueno soñar, pero a los sueños hay que ponerle meta. Los metas parten de deseo, de sueño, pero se trata de tú poner objetivos claros, específicos, alcanzables, en un periodo determinado. Todo lo demás son palabras y emociones. Hay una expresión que es tan vieja, yo digo casi como la humanidad, no sé, muy de la hispanidad, porque no es solo de aquí, porque uno lo encuentra eso en textos españoles y de otros países, que dice, mientras el hacha va y viene. Sí. Alguien que quiere hacer algo, entonces no lo ha alcanzado y entonces no hace nada. Entonces la gente dice, no, tú estás trabajando para eso, piensas, mientras el hacha va y viene, te ocupa de esto. Ejemplo, jóvenes que quizá juegan béisbol, están en algún club, y su sueño, como todo joven en béisbol, es llegar a grandes ligas. Un sueño, pero no necesariamente es una meta. Entonces, mientras tanto, tú sigues estudiando, mi hijo, por si acaso. Porque es el plan B. Si no te firman, ¿verdad? Cosas sí, pero así. Si yo quiero llegar a ser deportista, si quiero llegar a grandes ligas, hay unas condiciones necesarias, y una de ellas se llama disciplina. Obvia. Es decir, la planificación sin disciplina no da éxito. Hay personas muy talentosas, sin disciplina, que le va mal en la vida. Tienen todos los talentos, pero no tienen la disciplina. Y otras personas, con pocos talentos, pero con mucha disciplina, y tienen grandes logran éxitos. Mucho más. Y eso se ve en algunos peloteros, muchos peloteros que han llegado a Grandes Ligas con todo el talento, con las famosas 5 cualidades o 5 herramientas, pero esas herramientas él no las afilaba,
que supone una hora de levantarse, una hora de hacer ejercicio, una hora de hacer entrenamiento. Disciplina en la comida, en el sueño. En la alimentación, él escogía mejor irse a trasnochar a la discoteca y al otro día levantarse tarde. Y en lugar de hacer 3 horas de ejercicio, o 4 o 5, hacía una, para volverse para la cama o caerle atrás a la chica. Es decir, no hay manera de tú lograr tus propósitos sin disciplina y desenfocado, porque eso implica andar desenfocado. Cuando tú tienes una meta, unos propósitos, y tu mundo anda por otro rumbo. Eso pasa con los gobiernos, que anuncian unas metas, unos propósitos, pero cuando tú lo ves, tú dices, no, pero no hay coherencia, su rumbo es otro. Se podrían revisar los programas de gobierno y eso se escribe y se Porque presenta, eso lo hace un grupo de técnicos. luego se pone a un lado. Los programas de gobierno son técnicos que lo hacen. Los líderes no creen en nada de esas cosas. Bien, vamos a otra pausa y volvemos. Continuamos. Entonces, cuando tú planificas, por ejemplo, tú te propusiste algo este año 2023, no pierdes el enfoque. Debe ser consistente. Y consistente es que si tú dijiste voy para allá, tienes que mantenerte hacia donde va. La falta de consistencia es, voy a poner un ejemplo sencillo, voy a rebajar este año, que es normalmente la primera meta de las personas que están sobrepeso. Yo voy a rebajar este año, todos los años. Comienza un proceso y a las 2 semanas lo abandona. Eso es falta de consistencia. Falta de consistencia. Tú tienes que ser consistente. La cantidad de personas que pagan gimnasio 6 meses y luego no lo usan una semana. Pero el problema es consistencia y falta de voluntad. Entonces tú lo que tienes que trabajar es cuáles son los factores que te están haciendo ser inconsistente y cuáles son los factores que te están matando la voluntad. Y una de las cosas muy importantes cuando tú planificas es ir eliminando los distractores. Los factores de distracción. De distracción. Importante. WhatsApp es un distractor. Netflix es un distractor. Las redes sociales hoy día son distractores. Tú tienes una meta y unos propósitos. A eso tú tienes que dedicarle tiempo. Tienes que dedicarle recursos. Entonces, si tu vida... tu recurso es la diversión, no me diga que la meta es conseguir una... No sé si seguro habrá estudio del tiempo que la gente dedica en promedio en su vida a estas cosas de redes sociales, televisión, toda esa serie. Cuando yo estudiaba en la universidad, en los años 80 mediados o a principios, se hizo un estudio en Estados Unidos. Yo recuerdo que el dato era que un hombre o mujer de 40 años, en promedio, habían dedicado 9 años de su vida frente a la televisión. Y en ese momento Sí. era televisión nada más. Yo me imagino ahora. Oye, yo estoy hablando de esto, pero yo soy el primero que tengo que aplicármelo. Yo escribí un artículo en Acento que se llama, en Acento Digital, que se llama La alienación consciente. ¿Y cuál era la alienación consciente? Porque hablaba de mí. Yo soy un fanático del béisbol y especialmente de las águilas. ¿Tú entiendes? Yo le dedico 3, 4 horas a ver juego de pelota. Y decía, yo eso lo hago consciente, pero no me lleva a abandonar mis propósitos. Tus responsabilidades. Mis responsabilidades. Y un amigo me dijo, oye, no te martirices, no te tortures, porque en la vida hay que tener alguna pasión. Y esa es tu pasión, y eso me calmó un poco. Entonces, a las cosas, cuando tú te propones algo, métele pasión y voluntad. ¿Qué pasa muchas veces con los gobiernos cuando planifican? Es que no hay voluntad política para hacer eso. No se creen eso. No se creen eso, no hay compromiso. Los líderes no están alineados con eso. Hoy día tú dices, ¿alrededor de qué están alineados el liderazgo, la estructura gubernamental? A quedarse en el poder, ahí están todos alineados. Pero ¿es para uno, la pobreza es prioridad para uno? No, para nada. La pobreza es insignificante, al contrario, necesitan más de los pobres. ¿Por qué los políticos más necesitan personas de los pobres? más ignorantes? ¿Por qué necesitan? Normalmente los pobres y las personas con ignorancia tienden a aproximarse al poder.
Para que le den algo. Exacto. Porque es ahí donde ven la única posibilidad de conseguir algo. Entonces, un último elemento es, si tú te das un plan, no lo retomes para evaluar cómo va en diciembre. Tú tienes que ir cada 3 meses evaluando, monitoreando, el seguimiento y medición, ¿verdad? Exacto, medir lo que te propusiste cada cierto tiempo. Y por supuesto es bueno escribirlo. Pero en última instancia, todo lo determina el fin en la mente. Que tú tienes un fin, un propósito claro y te enrumbas hacia ese propósito y caminas hacia ese propósito. La forma como se va a hacer te pueden ir variando. Yo recuerdo un amigo que tenía un letrero en su oficina que decía, tienes un propósito, recuérdalo. Yo tenía eso puesto frente a él. ¿Cuál es el legado que tú quieres dejar cuando te mueras? Como persona, en tu familia o individual, como trabajador de un lugar, en un escenario, como líder político, como empresario, como presidente. ¿Cuál es el legado que tú quieres dejar? ¿Es la cartera más llena de dinero o es más personas que han mejorado la calidad de vida a partir de tu liderazgo? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es la impronta que tú quieres dejar? Entonces, cuando tú planificas lo que sea, es en función de qué es lo que el fin en la mente, hacia dónde tú quieres ir y qué quieres sembrar y qué quieres dejar. Y eso es válido para lo personal, lo para social todo. Y cuando yo me muera, ¿qué yo quiero que digan de mí? ¿Qué yo quiero que digan de mí y de ti, de los muchachos que te van? Cuando tú te mueras, ¿qué tú quieres que digan de ti? Esto, entonces tú tienes que trabajar en esa dirección. Bien. Y planificarlo. Bien, muchas gracias. Sin sobresalto ni obsesión, hay cosas que no te salen como tú te la propusiste. No, si hay planificación, no hay que ser ni intenso, como dicen, ni desesperado, no, pero tampoco vivir posponiendo permanentemente. Se lleva un ritmo. Y bien, eso te da más tranquilidad cuando tú tienes claro hacia dónde vas y que tú vas trabajando en la dirección hacia dónde tú quieres ir. Muchas gracias, Bernardo. Ya lo saben ustedes, el contenido completo de estos temas que Bernardo investiga están también disponibles en la página de acento.com.do. Hasta la próxima.